Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Escalante, formo parte de los equipos de respuesta de la Cruz Roja Mexicana y de la Cruz Roja de la Federación Internacional de la Cruz Roja de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Pues en mi experiencia en la cuestión nacional, formo parte del equipo nacional de intervención rápida, que es la UNIR, que visto desde el punto de vista internacional, en otros países se llama ENI, Equipos Nacionales de Intervención. ¿Qué hacen estos equipos? Pues trabajan en la respuesta a emergencias y desastres de manera local y se activan normalmente con el sistema de respuesta gubernamental. Normalmente estamos vinculados o relacionados en nuestro caso en México, con Protección Civil y bueno, tenemos diferentes ámbitos de acción. En mi caso personal, formo parte de la Fuerza de Tarea número 2 de México, en los equipos de búsqueda y rescate, o USAR, principalmente en estructuras colapsadas, nivel mediano. Hay diferentes niveles, etcétera. Eso es como una rama, ¿no? También eso es como en el ambiente nacional. Mi experiencia ha sido en diferentes contextos. El principal o la operación más grande que incluso Gabriel fue parte del equipo, estuve como responsable de la respuesta al huracán Ingrid y Manuel. Estuve en Sinaloa coordinando esta parte. También formo parte de los equipos regionales de intervención, o RIT. Estos equipos son unidades que coordinan de manera más amplia. Entendamos que cuando se solicita ayuda o asistencia internacional es porque el país ya no tiene la capacidad o se vio rebasada la capacidad de respuesta. Entonces lo que se busca es que los equipos de respuesta a desastres se complementen con equipos o con miembros que tienen como mayor conocimiento de las herramientas globales de respuesta, en este caso de la Federación o del Comité Internacional de la Cruz Roja, que te permite como echar mano de diferentes elementos para dar una mayor respuesta a grupos más grandes, o en otro contexto, por ejemplo, para poder hacer un llamamiento o para coordinar un llamamiento en un país. En el contexto internacional, bueno, me ha tocado colaborar en Haití, me tocó colaborar en Nepal, me tocó colaborar en Isaac, me tocó colaborar en Sandy, me ha tocado colaborar en diferentes escenarios con diferentes emergencias o fenómenos que afectaron ciertas comunidades en diferentes fases, en las fases de búsqueda y rescate, que son como muy inmediatas, después en las fases de distribución de ayuda humanitaria, que es lo que conocen más de cerca, y también en las fases de generar proyectos para poder planear o promover la recuperación de las comunidades afectadas. También formo parte de los equipos globales de respuesta, Emergency Response Unit, o en las unidades de respuesta a emergencias, principalmente en el área de la salud. Soy paramédico y trabajo con las unidades de salud básicas, son hospitales de campaña pequeñitos. Mi formación fue principalmente con Canadá, y también me permitieron conocer otros contextos a través de otras preparaciones, otros cursos, como el Field School, estuve en el Field School en 2012 en Nepal, que te permiten como entender de una forma más profunda cómo el movimiento trabaja y responde en estas situaciones complejas y cómo se integra con otras sociedades nacionales, cómo el sistema global del movimiento funciona de manera articulada
para poder prestar una ayuda homologada a la hora de un desastre. O sea, que un mexicano se puede integrar con un colombiano para manejar una unidad de respuesta en Nepal, por decirlo, que eso fue en realidad lo que sucedió específicamente con la unidad de respuesta en Nepal el año pasado. Estuve después del terremoto en una zona de Dulce, en la frontera con el Tíbet, en Nepal, en una de las montañas más altas que es el Lantang, allá, donde las comunidades perdieron parte de su infraestructura, entre ellas el hospital, y nosotros fuimos como a colaborar en esta parte. Entonces, la principal fortaleza del movimiento es esto, que en este equipo de respuesta que pongo como ejemplo, habíamos personas de Filipinas, habíamos personas de Colombia, habíamos personas de México, de Canadá, de Australia, de Japón, todos trabajando de una manera homologada, integrados, sistematizado, y de eso se trata el movimiento. Se trata de generar herramientas que puedan ser más grandes y que si yo llego a una emergencia en cualquier parte del mundo, el sistema es el mismo, ¿no? Esa es como la gran ventaja a comparación de otros sistemas de respuesta, ¿no? ¿Cómo fue mi formación? Bueno, pues soy voluntario desde hace muchos años, pero cuando ya me integré más hacia la parte de respuesta a desastres fue en el 2009, cuando empecé a estudiar el TUM en Colima, y conocí más a fondo el movimiento. Tenía una visión muy corta de lo que el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es, y en ese sentido el TUM me abrió los ojos. Empecé a especializarme en sistemas de respuesta, en modelos. Empecé a trabajar y a colaborar con la Universidad de Colima, empecé a dar clases con ellos, y esto me abrió el panorama de manera profunda, porque entendí que no solamente era mi comunidad, sino que podía aplicar lo que había aprendido en otras comunidades y en otros desastres y en otras formas, y que podía aprender todavía más. Entonces, eso fue muy interesante al principio. Después me empecé a especializar en manejo, organización y funcionamiento de centros de operaciones de emergencia, normas mínimas comunes para atención a desastres, a estudiar a los científicos de la gestión integral del riesgo, y eso me permitió y me abrió las puertas para empezar a entender y el sistema del movimiento internacional y empezar a meterme por ahí. Tuve la oportunidad de ser parte de uno de los proyectos más grandes de capacitación en el continente, con la Unidad Nacional, no, con la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres, PADRU, por sus siglas en inglés, PADRU, Pan American Disaster Response Unit, que era la responsable de la respuesta en el continente y que era la responsable de la capacitación de los equipos regionales de intervención. Entonces, yo era el responsable de la capacitación y de las formaciones en el continente y en las islas del Caribe. Y pues eso todavía me abrió más el panorama, me hizo conocer, me dio la oportunidad de conocer otros contextos, cómo las islas responden, cómo son comunidades resilientes, cómo integran sus sistemas de manera adecuada, y cómo también se preparan para pedir la ayuda porque entienden su vulnerabilidad en diferentes contextos, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trató, y pues hasta ahora sigo respondiendo. Ya no trabajo, ya no soy remunerado, pero sigo formando parte de todo esto. Hasta hoy soy como el enlace entre la Cruz Roja canadiense y la Cruz Roja mexicana en las unidades de respuesta a desastres. Entonces, en la unidad de salud, que es la que los canadienses manejan, y pues yo les invito a que sigan colaborando y
que sigan aprendiendo y que sigan inmiscuyéndose en todo lo que tiene que ver con el movimiento, porque esto no queda nada más en las ambulancias, sino, o en la entrega de ayuda humanitaria, que es una gran especialidad en el mundo. Se reconoce a la Cruz Roja Mexicana como con una gran expertise en ese sentido, pero también tenemos muchos exponentes en todo el mundo, mexicanos, con una gran experiencia que siempre hacen un gran papel en todo esto, ¿no? Entonces, los invito a que sigan y pues muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Gerardo Escalante y estoy para ayudarles y atender cualquier duda que tengan. Hasta luego.